Bienvenidos a No Entiendo que alguien me explique podcast por Colectiva Las Boconas. Un espacio donde cultivamos comunidad intergeneracional con ayuda mutua, crianza libre y chisme sanador. Celebramos el gozo y el descanso como pilares de nuestra vida. Únete a nuestras conversaciones auténticas, historias inspiradoras y momentos de conexión profunda. Este es un espacio para crecer, compartir y disfrutar en comunidad. No entiendo que alguien me explique podcast por Colectiva Las Boconas. Hola, en este segundo episodio de nuestra cuarta temporada exploramos cómo aceptando nuestras emociones, sanando nuestros traumas y pidiendo apoyo a nuestra comunidad podemos responder al conflicto de una manera más saludable. Esta conversación nace del análisis del libro Ayuda Mutua de Dean Spade. Entonces, la semana pasada, la última sesión, hablamos de el conflicto. Ese es el tema del que estamos hablando ahorita, que vamos a continuar hoy, es el conflicto. Y creo que hemos estado hablando mucho de cómo necesitamos normalizar el conflicto y necesitamos verlo como algo inevitable, ¿no? Que no importa dónde estemos, dónde vayamos, siempre que haya más de una persona va a haber algún tipo de conflicto y no tenerle miedo ni decepcionarnos cuando haya conflicto. Es algo que debemos de esperar, ¿no? Que va a pasar, que no quiere decir que si hay conflicto somos personas malas o que no tenemos la capacidad tampoco de manejar el conflicto, ¿no? Entonces hablamos un poquito de por qué a veces el conflicto se siente tan pesado en algunos grupos, en particular en movimientos sociales donde los sentimientos, las energías tienden a estar más elevados de por sí, ¿verdad? Entonces hablamos de que cuando venimos con expectativas muy altas o cuando esperamos perfeccionismo, pues inevitablemente nos vamos a sentir decepcionados, y puede ser que eso crea un poco más conflicto, más de lo necesario, o también que ya estamos tan acostumbrados a sentir que nos van a excluir o a sentir que nos van a ignorar, que a veces nosotros mismos empezamos a ver cosas que realmente no están pasando, que asumimos que alguien tiene conflicto con nosotros cuando a veces eso no está realmente pasando. Y que es importante el hacernos varias preguntas, ¿no? El preguntarnos, y esto creo que es la continuación de hoy, Lourdes. Las preguntas de la semana pasada fue cómo podemos causar menos daños a otros y a nuestros grupos, ¿no? Y hablamos de que el conflicto es necesario, los sentimientos fuertes son necesarios, que no debemos de reprimir los sentimientos fuertes, que debemos sentirlos, hablar de ellos, ¿no? Procesarlos. Entonces la pregunta era cómo podemos sentir, ¿no? Estos sentimientos fuertes y al mismo tiempo sobrevivir el conflicto sin sacar lo peor de nosotros con los demás, ¿no? ¿Cómo poder hacer esas dos cosas al mismo tiempo? Sentir nuestros sentimientos, procesarlos, hablarlos, sin sacar lo peor de nosotros en ese momento. Entonces, de eso entra la sección de hoy. No sé si crees tú que se me olvidó algo de la semana pasada o... No, yo creo que sí, sí le dices al punto de lo que hablamos la semana pasada. Sí. Uh-huh. No había oído de eso, del piloto automático. Y sí es cierto, fue la palabra que también dije, piloto automático. Yo creo que quiere decirnos que estamos como programadas, ¿no? En este momento, programados a una reacción continua de la misma manera. Sea para positivamente o negativamente, como que ya sabemos como que
autodefendernos en cuestiones de lo positivo, autodefendernos, reaccionar, y uno dice, ya no me voy a dejar más, ya hasta aquí, ¿no? Pero uno, son cosas, son sentimientos que surgen porque queremos defendernos a nosotras mismas de alguna u otra manera, donde uno dice, ya no me voy a dejar pisotear, ya no voy a dejar esto. Y se activa aquello que hay dentro de nosotros. Sí, sí, gracias, tiene sentido eso que estás explicando. Hace mucho tenía una amiga que me decía que ella era sobreviviente de violencia doméstica y que desde que sobrevivió el abuso, ¿no? De la pareja, que cada que ella conocía nuevas amistades o nuevas parejas o entraba en nuevos círculos, que ella venía con la anticipación de que la gente la iba a lastimar. Y eso decía ella que la evitaba crear relaciones saludables o nada más pues relaciones sólidas, ¿no? Con otras personas, porque ella inmediatamente sentía que que la gente venía con malas intenciones o que la gente no la quería. Y pues digo, ahí pues viene mucho, como hemos dicho, ¿verdad? Mucho trauma. Como el trauma pues como dices tú, ¿verdad? El trauma activa este piloto automático o ya las cosas que ya conocemos, ¿verdad? Las esperamos y automáticamente nuestro cuerpo y nuestros sentimientos ya se activan para prepararse para esas situaciones que pensamos que siempre nos van a pasar. Sí, sí, cierto eso, porque ahorita que estás hablando de eso, yo me acordé ahora precisamente. Ves que yo les he hablado del abuso en la cual yo sufrí de pequeña. Y cuando yo salí embarazada de mi niña y supe que era niña, mi pancita, luego salió aquella reacción. En una parte de mí como que me sentí bien contenta porque era niña, ¿verdad? Pero la otra parte mía, automáticamente mi mente, mi cerebro se fue al hecho de que va a ser niña, ¿cómo la voy a proteger? ¿Cómo la voy a cuidar? ¿Cómo puedo evitar eso? Y todos esos sentimientos empezó a crecer dentro de mí y yo trataba de como que de ocultarlo, ¿no? Como que no pasa nada, estoy contenta, es niña, todo bien, pero ya después de que mi niña nació, como que mi mente entendió que obviamente ya era yo mamá y que era una niña, ¿verdad? Y mi niña empezó a crecer. Ese trauma me llevó tan profundo donde llegué al grado de que yo no dejaba que mi esposo la cambiara de pamper. Yo no dejaba que mi esposo la bañara, yo no dejaba, y no porque mi esposo tuviera esa maldad, ¿no? Sino porque mi trauma me llevaba a pensar en eso. Y como yo me ponía, pero me ponía yo furiosa, yo le decía yo, no toques a mi niña, no la bañes, y eso automáticamente salió, y yo entre mi mente que yo tenía, ¿verdad? Los pensamientos que yo tenía, yo decía, estoy defendiendo a mi hija, estoy evitándole, según, no, entre comillas, evitándole que le suceda lo que a mí me sucedió. Pero es como le acabamos de leer ahorita, aquel piloto automático que ya llevamos marcado dentro, sale y a veces como dice, no, sale para perjudicar a los demás también, porque mi esposo, como decimos nosotros, ni la debía ni la temía y tuvo que pagar por algo que ni siquiera él sabía lo que estaba pasando, ¿no? Porque aún así yo nunca le di explicaciones a mi esposo de lo que yo había padecido de niña. Y me imagino yo que dentro de su mente de él también ha de haber dicho, pues, ¿esta qué trae, no? Está loca, está mal, está... Y esto va causando problemas, estragos con los que están alrededor de nosotros. Y más si no hablamos de aquellas traumas que tenemos, ¿por qué reaccionamos así? Perjudicamos a todos, a los que están alrededor de nosotros. Y eso lo aprendí yo. Y por años lo viví con mi niña, con mi esposo, por años hasta que mi niña empezó la escuela, el kindergarten. Ahí como que yo entendí de que tenía yo que procesar ese tiempo, tenía yo que dejarlo pasar. Cuando vi que yo ya no estaba fuera de mis posibilidades proteger a mi hija, lo podía yo proteger mientras mis ojos estaban en ella, ¿verdad? Pero ya cuando se iba a la escuela, ya cuando yo me tenía que ir a trabajar, ya estaba fuera de mi alcance. Es cuando yo dije, yo no, tengo que como que
como que yo empecé a ir a la iglesia y todo eso, ahí fue cuando poco a poco como que mi mentalidad empezó a cambiar, empecé a ver las cosas de una manera distinta, es cuando yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo no puedo proteger a mi hija, yo no, sí, dentro de lo que cabe puedo hacerlo, pero lo que ya no está en mis manos ya no puedo hacerlo. Es cuando poco a poco empecé a soltar la situación que me aconteció y empecé a soltar a mi hija también, pero ya soltarla de aquella obsesión que yo tenía. Y eso, y lo que Mm. leíamos ahorita, esto perjudiqué a mi hija, perjudiqué mi relación con mi esposo, perjudiqué, pero ¿por qué? Porque no se habla del trauma que vivimos, no se habla, no se enfrenta, porque tenemos que enfrentarlo. Uy, Lourdes, Sí. gracias por, gracias por compartir. Me encantó todo de esta historia que tú das y da un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo se crea esta dinámica y pues tú dijiste la vez pasada también, ¿no? Que la vulnerabilidad es algo muy importante y cómo vamos a hablar del trauma si no podemos ser vulnerables, ¿no? Ujú. O si no estamos en un espacio donde nos sentimos valientes y seguros para decir, me estoy sintiendo de esta manera, pero, y es por esta razón, ¿no? Me imagino que si hubieses tú sabido cómo o haber tenido la oportunidad de expresarlo con tu esposo muy temprano en la relación, a lo mejor él lo hubiese entendido y o tu misma niña, ¿verdad? Porque yo sé, he escuchado de muchos niños también que luego dicen, ay, es que mis papás son bien sobreprotectores y no me tienen confianza y dices tú, ok, abajo de, ¿no? Detrás de esa actitud de los papás sobreprotectores, en este caso, ¿no? Se podría decir, usualmente hay miedos, ¿verdad? Hay muchos miedos, está de seguro es un trauma que ellos traen, como dijiste tú, que no tienen la manera o no saben cómo, a veces no tienen las herramientas para poder comunicárselo a sus hijos, ¿no? A veces el mismo trauma no te deja decirle a tus hijos realmente por qué actúas de la manera que actúas, que como dices tú, lo hacemos por protegerlos, lo hacemos porque eso al final a nosotros nos hace sentirnos, el tú saber que tu hija va a estar a salvo, va a estar bien, es más que nada para ti, para tu paz mental, ¿no? Sí. Pero los niños en ese momento no lo entienden más como que, tú nada más me quieres controlar y tú nada más no me tienes confianza y no, y como dijiste tú, ¿verdad? El tener que procesar por qué me siento así, por qué Ujú. necesito ver dónde está mi hija todo el tiempo. Es una necesidad al final tuya, no necesariamente de tu hija. Obviamente todos queremos que nuestros niños, nuestras niñas estén a salvo, ¿verdad? En lugares seguros. Sí. Pero al final de cuentas es más para nosotros como padres que necesitamos saber que están bien, ¿no? Sí. Pero como dices tú, cuando lo hacemos desde un punto de dolor y de trauma, sin querer les causamos más daño. Aunque todavía lo hacemos con buenas intenciones, todavía queremos protegerlos, pero lo estamos ya haciendo desde un punto de trauma que los daña también en el proceso. Sí, muy cierto. Híjole, eso es pesado, Lourdes, eso es pesado, porque Es se muy manifiesta en pesado. muchas maneras. ¿M? Demasiado en ira, enojo, frustración, la gritería. Por eso a veces uno dice, ay, ¿por qué esa gente grita? ¿No? ¿Por qué está toda loca? ¿No? Pero no entendemos el concepto de que por qué es en este caso vamos a hablar de por qué es una mujer gritona, escandalosa, frustrada, ¿por qué? ¿No? No sabemos toda la amargura que está cargando por dentro, el por qué reacciona ella o él o quien sea así. Y a veces estaba escuchando una enseñanza esta semana donde decía que a veces si solamente tratando de ponernos en los zapatos de esa persona, vamos a lograr y entender un poquito nomás, porque no vamos a poder entender el contexto de esa persona, por qué es así, ¿no? ¿Por qué reacciona así?
Y Ujú. yo me acuerdo, y esto lo digo como testimonio también, de que yo me acuerdo que mi esposo sí, así me decía, y, ay, es que estás loca, es que esto, pero es que porque yo no le había hablado de mi trauma, yo no le había dicho esto y esto pasó, por eso es que soy tan histérica, ¿verdad? Yo no había hablado eso. Y hasta que una persona no logra y hablar de eso y enfrentar eso es cuando la otra persona que está alrededor tuyo va, bueno, por lo menos va a intentar a entenderte, ¿verdad? Porque en sí no te va a llegar a entender hasta que no lo haya vivido en carne propia, es cuando Mm, logramos entender a otra persona. Por eso es mm, que hay leí una frase hace poco donde decía que hasta que tú no pases por el camino que esa persona pasó, tú no vas a poder ni ayudarla, ni comprenderla, ni nada de eso, porque vas a escuchar la historia, pero como decimos nosotros, no te va a resbalar porque no has pasado por ahí. mm. No has Sí, pasado. Ajá, por eso es que luego dicen no hay que dar consejo a menos que entiendas lo que está pasando y que la persona te pida ese consejo, ¿verdad? Porque realmente, aunque uno quiere luego simpatizar y decir, ay, entiendo cómo te sientes, oh, muchas veces queremos entender la situación, pero no, si no hemos pasado por eso, no, realmente no lo vamos a entender, ¿no? Pero al final el exacto. punto es cómo estamos ahí con esta persona apoyándolos, aunque sea nada más escuchándoles, ¿no? Ujú. Aunque no tengamos las respuestas, pero a lo mejor nada más escuchando es más Sí, que suficiente a veces. sí, muy cierto. Sí. Dice 2. Recuérdate, nadie nos hizo sentir de esta manera. Pero nosotros estamos experimentando fuertes sentimientos y merecen nuestra cuidadosa atención. Puede ser fácil cuando estamos heridos o decepcionados el decir que otra persona causó nuestro dolor. Ciertamente las acciones e inacciones de otros estimulan sentimientos en nosotros, pero qué sentimientos se estimulan y qué tan fuertes son tiene mucho que ver con nosotros y nuestras historias. A menudo cuando algo realmente nos irrita es porque está tocando una vieja herida, algo que permanece en carne viva. Pues creo que es como lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Cuando algo nos está tocando una vieja herida, algo que permanece en carne viva. Es como aquellas heridas, ¿no? Una herida física, ¿no? Donde parece que está cicatrizado, pero por encimita, ¿no? Cuando te da la curiosidad de despegar lo seco y vuelve a sangrar esa herida, ¿no? Así Mm, muchas veces son las heridas emocionales que nos cargamos a veces y no, y por eso mismo reaccionamos como reaccionamos, porque son heridas que tantito le despegas algo y ¡bum! Vuelve a sangrar mm, otra vez. Y de verdad, y a veces, y he escuchado muchas frases también, he leído, mejor dicho, he leído muchas frases donde dicen, si, uno donde dice, si no sé ni guardar dinero, voy a estar guardando rencor. Pero eso simplemente son frases por encima de la herida, ¿sí? Que mm, tratamos de taparlo con una frase, con un comentario, con algo así, pero cuando realmente alguien rasca esa heridita o la despega lo seco de encima, es cuando boom, brota la sangre y uno dice, de verdad, ¿por qué, no? Podemos utilizar y querer tapar la herida por encimita, pero cada una de las personas bueno, todos somos humanos y cargamos heridas ocultas dentro de nosotras. Escucho mucho un predicador donde dice, si tú tapas tu herida, nunca va a sanar. mm, Le pones o como nuestras abuelitas, ¿no? Antes que iban y te vendaban la herida, ¿no? O iban y ponían cremita encima y tápatelo para que no se infecte o X razón, ¿no? mm, Pero en sí, si nosotros no dejamos destapada la herida, no va a secar, no le va a tocar el aire y no se va a secar. Igualmente son nuestras heridas, internas, ¿no? Que mm. tienes que hablarlo, tienes que sacarlo para que a la luz, como decimos, hay otra frase donde dice, saca tus trapitos sucios al sol, para que si no, ¿cómo, no? Y uno dice, hay que ocultarlo, no lo saques, pero a veces yo digo, que no lo saquemos, no, tenemos que sacarlo, hay que sacar esos trapitos sucios al sol, para que el sol la seque, la queme, la sane, ¿no? Yo qué sé, de una de Ujú. otra, hay que sacarlo, para que Sí, podamos ser sanadas y para volvemos al. procesarlo. Exacto, para procesarlo. Y hay muchas heridas dentro, tan solo en la familia, en el hogar, heridas personales que de verdad que
si no lo hablamos, si no encontramos el lugar adecuado, cómo hablarlo, con la persona adecuada, cómo hablarlo y cómo sacarlo, nunca van a sanar. No. Y algo que no sé si Lili, una de ustedes tres lo dijo, donde es que tenemos que, y esa frase se me quedó mucho a mí, donde no solamente tengamos que buscar un lugar donde hablarlo, sino que nosotras nos conviertamos en ese lugar para alguien más, para que alguien más pueda venir y tener la confianza de decir, sabes que esto me está pasando, ¿no? Buscar ayuda, pero también a la misma vez convertirnos nosotras mismos en ayuda para alguien más. Y esa frase a mí se me quedó mucho de ustedes y digo yo quiero hacer eso, donde las personas vengan y pues, platiquen y se desahoguen, ¿no? Se desahoguen y saquen aquello que hay en sus corazones también, como tantas veces me ha pasado a mí y me seguirá pasando, ¿no? Y de verdad, digo, y yo de verdad, yo tengo eso en mi corazón y en mis deseos de decir, yo quiero ser esa persona para alguien más. Sí. Qué bonito, Lourdes, porque es que así es como que lo estamos haciendo tú y yo ahorita, como ejemplo, ¿no? Uh-huh. El poder compartir, son tan comunes las cosas que nos pasan, ¿no? Uh-huh. Que a veces nada más el hablarlo, y Mari me lo ha dicho muchas veces, luego yo le digo, Mari, necesito desahogarme de esto, y al final de contarle con lo que me está pasando, me dice Mari, ay, Garfani, gracias, porque lo que me comentaste me ayudó. Uh-huh, ¿No? exacto. Entonces, así como de que yo nada más, a veces el yo contar lo que me está pasando sin querer a alguien más le puede ayudar de una manera que yo nunca me esperé, ¿no? Nada más por asumir que esto no le pasa a nadie, nada más a mí. Uh-huh. Y es que Sí. las heridas pues son muy, obviamente cada familia es diferente, cada persona es diferente, tenemos nuestras propias historias, pero también hay muchos patrones, ¿no? También hay muchas cosas comunes que nos pasan, especialmente, por ejemplo, nosotras como mujeres de color, ¿no? Hay muchas cosas que nos pasan que sí le pasan a muchas otras mujeres. Y usualmente es ahí cuando nos recuerda Mari, ¿no? Muchas de estas experiencias negativas que tenemos no son personales, son sistémicas, ¿no? Uh-huh. Sí. Que si ves mujeres que están cansadísimas, no es nada más una mujer, eso le pasa a la mayoría de las mamás, a la mayoría de las mujeres que tienen responsabilidades de cuidar a otras personas, ya sean niños, ancianos, etcétera. Pero eso es sistémico, ¿no? Es un Sí. problema, es un conflicto sistémico porque las mujeres estamos en una sociedad en la que nuestra labor no se respeta, no se valora, no se remunera como se debe de valorar. Y tenemos muchas mujeres con falta de apoyo, resentidas, cansadas, molestas, ¿no? Porque ni la familia ni la sociedad nos da el apoyo que necesitamos. Entonces también es yo creo importante entender que sí, nuestras heridas, nuestros traumas pueden ser muy individuales, pueden ser muy específicos, ¿no? Los traumas de Lourdes son tal vez no igual que los traumas de Fanny, en algunos momentos son iguales, a veces no, pero saber que muchos de nuestros traumas, muchas de nuestras heridas vienen de sistemas Sí. abusivos, vienen de sistemas que no nos están apoyando. Tan solo el hecho, Lourdes, de que a veces no sabemos cómo comunicarnos saludablemente, que no sabemos cómo comunicar el enojo y el resentimiento saludablemente, eso no es porque yo sea una mala persona o una mala comunicadora, es porque en mi comunidad, en mi cultura, no se practicaba eso. Y lo más seguro es que no se practicaba porque pues nuestra gente, nuestros ancestros estaban muy ocupados sobreviviendo la pobreza, el día Sí. a día, el buscar comida, el buscar un techo saludable. O sea, la gente cuando estás en sobrevivencia no tienes tiempo para estar pensando cómo te vas a comunicar saludablemente, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante el entender también, el recordarnos, vaya, ¿no? Cuando nos sentimos mal, cuando decimos, híjole, es que yo le grité a mi familia, a mis hijos, o yo, me peleé con mi mamá, etcétera, el recordarnos de que muchos de estas traumas, muchas de estas experiencias y falta de herramientas para comunicarnos saludablemente no es nuestra culpa individual, es un problema de comunidad, a nivel comunidad.
Sí. Por eso es importante tener los espacios que mencionaste ahorita. Por eso es importante tener con quién ir a desahogarte o un grupo de otras mujeres que te puedan sostener cuando necesitas hablar de un conflicto o cuando necesitas que te ayuden a resolver un conflicto. No, yo no sé por qué pensamos que podemos resolver los conflictos solos. ¿Por qué esa es nuestro sentimiento? Que yo solita lo voy a resolver. O sea, ¿por qué? ¿Por Y- qué y- no sentimos que lo tenemos que hacer solos, ¿no? Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Colectiva Las Boconas. Las Boconas. Muy buena pregunta, ¿sabes? Mi trabajo es pesado, mi trabajo es pesado porque se trata de mover, cargar cajas pesadas. Y yo me metí tanto en la cabeza, desde un día que yo pedí ayuda a un muchacho señor que pasaba, y yo le decía, ¿sabes qué? ¿Me ayudas? Esta caja está muy pesada. Y ese señor me volteó a ver con ojos de enojo, de frustración, su problema también me imagino yo, y me dijo, ese no es mi trabajo, pero literalmente así me contestó. Y desde ese día me dio tanto coraje, pero ese coraje yo creo que ya la cargaba yo adentro, solo que como que necesitaba activarse. Y no es mi trabajo. Me dijo, ok, yo me llené de coraje como pude, levanté la caja y dije, ok, desde ese día yo me metí en la cabeza. Dije, yo no le voy a pedir ayuda a nadie, y como yo pueda me las voy a arreglar, ¿no? Así me metí esa idea en la cabeza. Y así, yo llegaba yo con mi troca del trabajo, me ponía a descargar pesado o no pesada, me las arreglaba yo. Hasta que vino un señor, fíjate, literalmente vino un señor y me mira que estoy trabajando y me dice, ¿ocupas ayuda? Le digo, no, gracias, yo puedo, ya casi termino. Pero así me dijo. Y el señor se puso en la mano en la cintura y me dijo, hasta que no tires ese pinche orgullo, me dice, vas a dejar de sufrir sola. Pero literalmente así me dijo el señor. ¡Wow! Y yo no lo conozco, o sea que le decía yo, lo veía yo, pero de lejos, pero no había una comunicación de esa confianza como para que él llegue y me diga así, ¿no? Pero él me dijo, hasta que no tires ese pinche orgullo, vas a dejar de trabajar sola, matarte sola. Dije, santo Dios. Y ese día como que me le quedé mirando y dije, como que si ese señor le hubiera dado al clavo de mi orgullo, pues como que, vamos, así me la tiró. Y dije yo, santo Dios, sí es cierto, es nuestro ego, nuestro orgullo, de que yo lo puedo, ¿no? Yo puedo, yo no necesito de nadie. Y dije yo, ay Dios mío santo, este señor sí que vino y me la tiró así literalmente, pero es que en sí así somos, ¿no? Volvemos a lo mismo, por alguna circunstancia de la vida te obliga a ser, entre comillas, fuerte, y ahí nos metemos eso en la cabeza de que yo puedo, yo no necesito de nadie, yo no, yo. Pero es orgullo, es ego, es lo que hay dentro de nosotros que nos dice, como hemos estado aprendiendo, ¿no? O lo usas para bien o lo usas para mal. Aquello que te hace fuerte o te hace orgullosa, porque eso es algo muy distinto, muy distinto. Y digo yo, es muy distinto. Las situaciones que te toque vivir, o te hace como que fuerte, valiente de la manera pasiva, ¿no? Inteligente, ¿no? O te llena de orgullo donde te dice, yo puedo, yo soluciono todo, yo hago. Y es cuando ahí también nos metemos a la idea de que, ¿por qué voy a hablar de mi situación si sola lo puedo procesar, ¿no? ¿Por qué voy a exponer mi caso si nadie tiene por qué saberlo, ¿no? Volvemos, es que todo tiene ¿cómo se dice? Una línea consecutiva de dónde procede todo eso que cargamos dentro de nosotras. Y digo, ay, Dios mío, de verdad. Y a veces, y volvemos a la frase de que ya he aprendido de ustedes, ¿no? De que es necesario que digamos, soy vulnerable, no puedo, ayúdame, ¿no? Y eso tiene que estar constantemente en nosotros cada día de nuestra vida, ¿sabes? Que no todo lo puedo hacer hoy. Ayúdame, ocupo ayuda, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender a doblar el brazo. Y cuesta. Cuesta, porque pues es que es admitirlo, ¿no? El admitir, el tener la humildad, ¿no? Y admitir que, pues no sé, no puedo, no tengo todas las respuestas, no siempre, ¿no? Y eso es bonito el poder admitirle a otras personas, ¿sabes? Que no puedo sola,
Esto es algo más grande que yo necesito. Fíjate que para mí los momentos más bonitos cuando por ejemplo, cuando he necesitado tomar una decisión, ¿no? Y es una decisión pesada, difícil, y que estoy en conflicto o me va a crear conflicto. A veces sí me paso unos 2 días pensando, oh, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Pero Ajá. se me quema la cabeza yo sola tratando de solucionar lo que me está pasando y digo, ¿sabes qué? No, déjame hablarle a 3, 4 personas para ver qué piensan, ¿no? Ujú, ujú. Y eso no me soluciona el problema, pero eso me ayuda a a no sentirme tan agobiada, porque de por sí el Ujú. problema ya me tiene agobiada, ¿no? Ya estoy estresada por el problema que tengo. Pero tan solo el poder consultar con unas 3, 4 personas, escuchar qué piensa cada una, escuchar sus puntos de vista, me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo. Una, porque digo, ok, no estoy sola, ¿no? Hay otras personas que han pasado por algo similar o que de alguna manera tienen una noción de lo que esto me está pasando, me dan sus ideas, me validan, a lo mejor muchas veces me validan que lo que yo pensaba es lo que realmente al final sí quiero, necesito hacer. Las demás personas dicen, sí, no, tiene sentido lo que estás diciendo, pues suena bien lo que quieres hacer. Y eso te da como que te da un empuje, ¿no? De tomar la acción que tengas que tomar para resolver el conflicto. Y digo, wow, es donde me regresa eso, ¿no, Lourdes? De que no es saludable solucionar el conflicto solos o el Exacto. problema que estás teniendo, ¿no? Porque a lo mejor las personas estas nada más te están escuchando y te están guiando, no te van a solucionar el problema al final del día, es algo que uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Ujú. Pero el saber que no lo tienes que hacer sola quita muchísimo estrés, Sí, cierto. quita muchísimo estrés, es muy, muy, nada más como dijiste tú, requiere que nosotros bajemos el orgullo y digamos, voy a hablarle a tal persona para pedirle mi opinión y pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Ujú. Muy ¿No? cierto. Sí. Pues creo que aquí está hablando también un poquito de lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Al principio, de eso de Sí. las heridas de carne viva, que a veces la gente hace algo que realmente nos activa de una manera que para nosotros es mucho más fuerte de lo que Mm, tal vez la otra persona lo esperaba, porque como decías tú, no conocen, ¿no? Nuestros traumas, nuestras heridas, no saben de dónde vienen estas acciones que tomamos nosotros. Y este último párrafo está interesante esto que dice de que como siento, no sé tú qué entendiste, pero de este último párrafo yo entendí como que necesitamos tener cuidado cómo solucionamos las acciones que tomamos para solucionar un conflicto, porque puede ser que como estamos tan activados y en tan carne viva con nuestras reacciones, que podemos hacer cosas que causan más daño en vez de solucionar el problema, ¿no? ujú. Sí, muy cierto eso. Siento que Porque es de lo que por, estaban diciendo. Ajá. ujú. Porque de por sí la persona o nosotras mismas no podemos tener esa heridita, pero por un comentario o algo que hacemos y no prestamos atención a lo que decimos y aventamos nomás la palabra, ¿no? Y y no nos ponemos a pensar un poquito qué tan grave puede perjudicar nuestras palabras a la otra persona. Mm, Yo creo que eso es más o menos lo que yo entendí, creo yo. Y lo que me gustó es donde dice que a veces, ¿no? Erróneamente no le damos, porque a veces uno se da cuenta que a veces cuando lanzamos una palabra, un comentario o algo, y como que a aquella persona le cayó pesado o no le agradó nuestro comentario o lo que sea, y lo ignoramos y seguimos de paso, ¿verdad? Y arréglatelas como puedas. Y no nos detenemos a pensar un poquito, ¿sabes qué? A reconocer, ¿no? La regué, me equivoqué, metí la pata, hice un comentario que te molestó. Discúlpame, perdóname. A veces batallamos mucho con eso porque nos cuesta reconocerlo y aceptar que también metemos la pata, ¿verdad? Y podemos perjudicar a los demás.
Y Ujú. seguimos avanzando, entre comillas, no en un grupo, porque aquí dice que en un grupo. Y seguimos, y ahí es cuando ya se causó una herida en el grupo, ¿no? Ya hubo un disgusto, ya hubo algo y no lo arreglamos. Y pues, por eso a veces vemos que muchas personas o nosotras mismas podemos irnos alejando del grupo o de la persona con la que habíamos creado una amistad y uno dice, ay, ¿por qué se fue, no? O ¿por qué Mm. ya no quiso? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero a veces dañamos también, dañamos a la otra persona. Sí, y fíjate que creo yo que todo eso está en esto, Lourdes, aquí dice el, el reconocer que no somos rehenes de nuestros puntos crudos. Dice aquí, la cuestión es darse cuenta que nuestros puntos crudos, o sea, nuestro dolor, nuestro trauma, nuestras heridas, ¿no? Como quien dice, Ujú. nos pertenecen en lugar de ser rehenes de estos. O sea, que nosotros no somos rehenes de estos sentimientos, ¿no? Que Ujú. podemos experimentar los sentimientos, notarlos y decidir cómo avanzar, ¿no? ¿Qué decisión Ujú. tomar? En lugar de que los sentimientos dirijan nuestra conducta. Sí. Y es ahí donde yo he visto en muchos conflictos en los que yo he estado, Ujú. y yo misma lo he llegado a hacer, ¿no? Yo misma también he estado en un conflicto y estoy bien activada, me lastimaron, mis heridas están a flor de piel y a veces yo también he dejado que esos sentimientos tomen las decisiones por mí, Sí. en vez de yo pausar y decir, ok, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿De dónde vienen estos sentimientos? Y sabiendo de dónde vienen, entonces, ¿qué decisión voy a tomar? ¿No? O cómo voy a lidiar con el conflicto. Ahí ya yo retomo el poder, ¿no? Yo tengo al final el poder de lidiar con los sentimientos, no al revés, ¿verdad? Ujú. Pero cuando está uno bien dolido, bien enojado, bien cansado, pues sí, creo que es una reacción muy normal cuando dejamos que los sentimientos nos muevan, ¿no? Sí. Cuando dejamos Ujú. que el coraje nos mueva, cuando dejamos, entonces ahí decimos a la chingada con todo, yo ya me voy a salir, yo no quiero lidiar con nadie, pero yo siento que cuando reaccionamos de esa manera es porque en esos momentos estamos tan mm, metidos en el dolor, tan experimentando estas experiencias tan fuertes, que realmente no estamos listos, no Ujú. tenemos la capacidad emocional para sentarnos con las otras personas y decir, ok, vamos a ver qué pasó y vamos a ver cómo vamos en el futuro a lidiar con esto. A lo mejor Sí. ni sí necesito irme todavía del espacio, sí necesito terminar esta relación, pero digo, en su momento, y eso también, Lourdes, es importante, el saber cuándo estamos listos para resolver el conflicto. A veces es mejor tomar distancia y Ujú. tomarte un espacio para sentir todo lo que tienes que sentir por el tiempo que lo tengas que sentir. ¿Para qué? Para que cuando regresemos a solucionar el problema ya no vengamos a hacer daño, Sí. ni a nosotros ni a la otra persona. Si ya te tomaste tu tiempo para reflexionar y sentir todo, a lo Ujú. mejor ya, ¿no? En una semana, 2 meses, un año, o quién sabe, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ya vienes con una manera diferente para lidiar con el problema, no sé. Sí, yo pienso que sí, la decisión es de uno, ¿no? Como dices tú, siempre la decisión es de uno. O yo me acuerdo que hubo un tiempo en casa que sí había muchos problemas, mucha discusión y todo, pero como dices tú, llega el punto en que yo dije por mí mismo, por mi bienestar, yo dije, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que me senté y hablé con mi esposo, y yo le dije, ¿sabes qué? Estamos discutiendo por cosas que no tienen sentido, le digo yo, y yo decido, le dije yo decido no discutir más, le digo, y quitarme toda esta carga, porque de verdad que me va a enfermar y te va a enfermar a ti y los dos vamos a acabar mal aquí. Mejor, ¿sabes qué? Yo decido no cargar con esto, y tú decides. Si quieres seguir enojado 1, 2, 3 semanas conmigo, adelante, le digo, pero yo no. Entonces digo yo, y no son problemas tan graves como para que nos dejemos de hablar tantos días, ¿no? Sino que, ¿sabes qué? Discúlpame, nos perdonamos y seguimos avanzando, ¿no? Porque yo no quiero cargar esto. Entonces yo tuve que tomar una decisión de decir, no todo es mi culpa, sí hay problemas, sí, pero no todo es mi culpa. Entonces decido quitarme esa culpa de encima para yo poder seguir avanzando
y aún sonreír, ¿no? Porque cuando hay aflicción, hay problemas en el hogar, vamos a hablar del hogar porque es donde estamos las 24 horas, aunque quieramos o no. Y te quita el gusto, te quita la risa, te quita el disfrutar con tus hijos, te quita hasta las ganas de comerte un buen plato de comida porque está ese conflicto. Pero cuando tú dices y aprendes, porque se aprende, decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que esta situación me arruine el día, me quite la sonrisa, aún me quite el hambre, ¿no? Porque habemos personas que uno dice, "Ay, ya, hasta las ganas de comer se me fueron, ¿no? Pero uno decide, y yo lo aprendí a golpes, porque digo yo decido, ¿me quita el hambre o como más? O me siento y como más, ¿verdad? Y me siento con mis hijos y siento y disfruto y como con ellos, o me enojo, me frustro, voy y me encierro ahí en el cuarto y no como, ¿no? Uno está la decisión en uno, y yo aprendí esto, dije, no, ¿sabes qué? No, hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos, discúlpame, perdóname si te ofendí, nos ofendimos los dos, nos gritoneamos los dos, ¿no? Pero vamos a escoger, porque se trata de escoger, ¿escojo esto o escojo lo otro? No tenemos mucho camino que escoger. ¿Escojo disfrutar o escojo pasarme la semana completa enojada, ¿no? Y es cuando uno decide sabiamente, uno dice, ¿sabes qué? Quiero disfrutar. Ay, ese problema de una u otra manera se va a resolver, pero yo quiero disfrutar. Y uno se libera, como decía ahí donde leíamos, ¿no? Que cuando uno no tiene cuidado, uno se convierte rehén de aquella situación, ¿no? Se encarcela a uno mismo, te encierras y te enferma, no solamente te encierras, te enferma, y ese tipo de enfermedades, yo leía un audiolibro donde ese comentario también se me quedó mucho, donde dice que existen tantas enfermedades silenciosas dentro del hogar. En un grupo, en una sociedad se habla del cáncer, de la diabetes, de esto, del otro, y muchas cosas de enfermedades, ¿no? Pero dentro de un hogar, dentro de una familia, una asociación, hay tantas enfermedades silenciosas dentro de ese grupo, de esas personas, y no se curan. No se curan, no se busca la medicina para esa enfermedad, y como un cáncer físico, ¿no? Del cuerpo, llega el momento en que colapsas, ¿no? Y nunca se descubrió la medicina para esa enfermedad y ¡boom! Se muere la persona o X razón. Y así mismo son las enfermedades silenciosas que hay en los grupos. Si no buscamos medicina para esa enfermedad, vamos a acabar punto que no acabemos una muerte física, ¿no? Pero una muerte del sentimiento, del corazón, de aquellas áreas internas que nosotros tenemos, y nadie se preocupó por buscar medicina, nadie se preocupó por solucionar, y cállate, yo me callo, y ahí quedamos, ¿no? Y eso es algo tan común en nuestra sociedad, y aún con nosotras mismas, en nuestro interior, ¿no? Si no buscamos medicina para aquellos sentimientos, resentimientos, enojo, ira, todo eso, vamos a acabar sumergidas en soledad, sumergidas en depresión, sumergidas en enfermedades. Y también he escuchado donde dicen que la mayoría de las enfermedades vienen a causa de tanta tristeza en una persona, de tanta amargura en una persona. Y dije yo, Dios mío, yo no quiero acabar así, ¿no? Por eso es que a veces Dios nos permite, ¿no? Dios nos permite, sí, tener situaciones difíciles, sí las vamos a tener, pero ¿cómo lo procesamos, no? ¿Lo retengo o lo suelto? Y no tenemos mucho camino que tener. ¿Lo retengo o lo suelto? Si lo retengo, me va a matar. Si lo suelto, me voy a sentir livianita y voy a seguir aprendiendo de mis errores, de las cosas que he hecho, buenas o malas, uno las aprende. La platicaba yo con un señor la semana pasada, y él me platica su vida, que tuvo una vida bien complicada, y yo, o sea, de repente me salió y le digo yo, es que todos tenemos un pasado oscuro, le digo yo, todos tenemos ciertas partes oscuras de nuestras vidas, pero si nos las pasamos quéjenos de todo eso, digo, no, mejor dejemos que nuestras partes oscuras nos enseñen a salir adelante, ¿no? Nos den un carácter, nos fortalezcan, o nos dejan tumbados ahí, ¿no? Nosotros siempre está la decisión en nosotros cómo lo procesamos. Fíjate, ahorita me recordaste hace unas sesiones, no me acuerdo de qué estamos hablando, y dijo Lili que si habíamos escuchado una canción de Bad Bunny que se llama Ojitos Lindos, creo. Ajá. Y hay una línea que dice él, equivocarse es bonito, los errores son placeres.
Ujú. Algo así dice, creo que la letra, ¿no? Equivocarse es bonito. Sí, los errores son placeres. Y es eso lo que estás diciendo, me reconecta a lo que estabas diciendo tú ahorita, ¿no? El aprender Ujú. de los lados oscuros, ¿no? El aprender de cuando hemos tenido... El conflicto es una oportunidad hermosa de aprendizaje Ujú. si lo dejamos ser, ¿no? Si Sí. dejamos que sea una oportunidad para aprender en vez de Ujú. una oportunidad para destrozar. Porque Sí. el conflicto, creo que es la imagen que yo siempre he tenido del conflicto. O el conflicto es algo malo, es algo que hay que evitar. El conflicto es algo que daña, entonces hay que evitarlo lo más posible, ¿no? Correr de ahí. Pero digo, imagínate si en vez de eso empezar, como dijiste ahorita, aprender de nuestros lados, ¿no? Oscuros. El, si viéramos al conflicto como oportunidades de aprendizaje, Ujú. a lo mejor no seríamos tan dados a evitarlo tendríamos más esa vulnerabilidad de enfrentarlo, ¿no? De poder decir, ¿sabes qué? La regué, hice algo que te molestó y quiero saber, eso también, Lourdes, eso es lo que he aprendido, que para tener un conflicto saludable hay que venir con mucha curiosidad. Sí. Hay que venir, no sabes que estás en conflicto y obviamente vienes dolido, la otra persona está dolida también. Hay coraje, hay resentimiento, pero dentro de todo, ¿no? Hay que tener curiosidad y decir, ok, esta persona se enojó conmigo y en vez Ujú. de pensar que yo tengo la razón, que yo estoy bien, quiero entender por qué. ¿Por Ujú. qué la otra persona se siente de esa manera? ¿De dónde, no? Viene esta actitud y que la otra persona entonces diga, ok, yo pues sí, voy a ser honesta, voy a ser vulnerable y te voy a decir, neta, por qué me siento de esta manera, por qué me activa tanto cuando haces esto o el otro. Pero debe de haber mucha curiosidad y ¿cómo se dice? Como el estar listo a recibir esa información sin inmediatamente juzgar y como Ujú. dijimos las dos sesiones anteriores, no estar luego a la defensiva, ¿no? Eso para mí, eso es la curiosidad. El no ser defensivo es curiosidad, ¿no? Porque no estoy Sí. aquí listo para estarte diciendo que estás mal, sino quiero realmente entender qué es lo que estás diciendo. Y Ujú. ahorita dijiste algo también o lo retienes o lo dejas ir, ¿no? Sí. Los sentimientos. Y algo que he aprendido yo, no soy religiosa ni mucho menos, pero algo que he aprendido mucho de un budista, un Ujú. budista negro que se llama Lama Rar, Ujú. habla mucho él del enojo, habla mucho del enojo, del conflicto. Y algo que me gusta mucho es cuando dice que los sentimientos grandes, fuertes, como el enojo, por ejemplo, que es importante Ujú. sentirlos, ¿no? Para poder procesarlos. Sí. De que sí, ¿y para qué? Para poder dejarlos ir, ¿no? Ujú. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, me estoy sintiendo así y no me quiero sentir enojada, entonces lo voy a evitar. Pero no, hay que sentir el enojo, entender por qué estamos enojados, procesarlo para poder dejarlo ir. Es ahí Sí. donde ya no somos rehenes Sí. del Ujú. sentimiento, ¿no? Sí. Y a mí me costaba mucho trabajo eso, ¿no? Yo soy alguien que hasta ahorita sigue lidiando con el enojo, estoy tratando de manejarlo para no hacerle daño a los demás ni hacerme daño a mí. Y es incómodo lidiar con el enojo, es incómodo porque pues tienes que entender por qué estás enojado y muchos de nosotros no queremos pensar en eso. Le tenemos miedo a procesar por qué estamos enojados o por qué estamos tristes o por qué estamos decepcionados. Nos da miedo explorar los sentimientos. Oh, sí, porque es que volvemos a lo mismo, es que siempre, bueno, en mi raíz de mi familia siempre nos han enseñado que cállate, que no digas nada, que la gente no tiene y nos han enseñado a ocultar esos sentimientos, ¿no? Y aún, no, yo me he puesto a escuchar mucho, reflexiones y cosas así para yo poder, como que ensanchar un poco mi mente.
y dice, el enojo es normal, la tristeza es normal. Y dice que el error que muchos de nosotros los papás cometemos hoy en día es que le queremos enseñar a nuestros hijos que, ay, no tienes por qué enojarte, ¿no? Y usamos mucho esta frase y aún lo aplicamos en nuestra propia vida, ¿no? Pero no entendemos y comprendemos que esos sentimientos son necesarios en nuestras vidas, ¿no? De cada uno de ellos. Y cuando nosotros lo negamos en nosotras mismas, es cuando uno dice, como que si rechazáramos nuestra naturaleza, cómo fuimos creados, ¿no? Que con todos esos sentimientos, pensamientos, deseos, todo aquello que hay dentro de nosotros, así fuimos creados. Y si no lo procesamos y lo aceptamos, que así fuimos creados, vamos a vivir en la vida negándolo para nosotros mismos y enseñándole a nuestros hijos que lo nieguen hacia ellos mismos y nunca van a expresar sus verdaderos sentimientos, ¿no? Como lo que decías tú ahorita acerca del enojo, que es válido enojarse, pero es válido también entender por qué nos enojamos. Y digo, yo cuando oí esa reflexión y digo, sí es cierto, entonces ¿por qué reniego tanto de mis sentimientos, no? Porque a veces estamos tan acostumbrados que solamente queremos enfocarnos, vamos a ponerle, en la felicidad, ¿no? Quiero ser feliz. ¿Y el enojo qué? Tiene que pasar el enojo para que puedas brincar a la felicidad. Tiene que suceder ambos sentimientos para que tú puedas llegar a la alegría, al gozo. De alguna manera tiene que resurgir, ¿no? Porque no todo el tiempo vamos a estar enojados o no todo el tiempo vamos a estar felices o todo ese rollo. Lo que tiene que pasar un enojo para que tú entiendas lo que es la felicidad. Y al revés, viceversa también. Tiene que existir felicidad para que en un momento dado tú puedas experimentar lo que es el enojo, la frustración cuando gritamos y todo ese rollo. Tiene que haber una cosa primero y después la otra para que podamos procesar todos aquellos sentimientos que fluyen dentro de nosotros. Queremos ocultarlo a veces, pero es nuestra naturaleza tener cada uno de esos sentimientos. Y yo lo he empezado a ver así, digo yo, sí es cierto, entonces no puedo, o todo el tiempo que lo he estado negando, ¿no? De que no me puedo enojar porque es malo, o no me puedo frustrar por esto, o no me exaltar por esto, pero esos sentimientos fueron creados dentro de uno, ¿no? Y digo yo, wow, no sé, son cosas que uno va aprendiendo mucho. Ay, Sí. gracias, Lourdes. Me gustó eso que dijiste, fuimos creados con estos sentimientos, Ajá. ¿no? Y hay que aceptarlos, ¿verdad? Exacto. Y fíjate, sí, cierto, yo no lo había pensado de esa manera. He escuchado en otros lados cuando dicen, que todos los sentimientos son válidos, ¿no? Todos los sentimientos se valen. Pero yo pensaba de los sentimientos como algo que está fuera de mí, ¿no? Como es, ¿sabes cómo yo veía los sentimientos? Como estas cositas que me estorban. Oh, okay. ¿No? Como estorbos, así como que, ay, ya, me estoy sintiendo de esta manera, vete de aquí, yo no quiero, no vengas, ahorita no te quiero. Ajá. En vez de verlos, como dijiste tú, como algo parte natural de mi cuerpo, ¿no? Porque mi cuerpo es nada más huesos y músculos pero al final del día mi cuerpo no puede funcionar sin el lado emocional, ¿no? Está conectado, ¿verdad? La mente está conectada con el cuerpo, los sentimientos te dan mucha información sobre lo que tu cuerpo está necesitando en este momento. Pero yo no veía los sentimientos como eso, como una parte natural, como dijiste tú, que está creada, es parte de mí, es de mi cuerpo. Yo no lo veía así. Eran un estorbo. Porque me evitaban hacer cosas. No entiendo que alguien me explique podcast por Colectiva Las Boconas. Escúchanos una vez al mes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube @Colectiva Las Boconas.